como pueden observar. Aquí ya hay material. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar nuestras pinzas de punta. Vamos a empezar a retirar los excesos. ¿Sí? Ok. Si el material está muy atascado y no quiere salir, vamos ahora a utilizar lo que es nuestro desarmador de relojero, ¿sí? Pero el más pequeño. Vamos a utilizar para poder como retirar, o sea, tratar de sacar el material que está atorado. Y está. Después de haber hecho eso, de estar escarbando, pueden observar que he retirado el material. ¿Sí? En esta parte tiene material. Se cayó. Como pueden observar, una vez que hemos calentado bastante y con ayuda de nuestro desarmador pequeño, hemos retirado lo que es este tapón. ¿Sí? Ok, para verificar que realmente esté la boquilla destapada, voy a hacer lo siguiente. Voy a sujetar lo que eran aquí mis pinzas, ¿sí? Y vamos a alusar a través de la boquilla, más o menos donde está el orificio, y como ustedes pueden observar, se percibe ligeramente el orificio de la boquilla. Ahí está. Ese pequeño puntito que se alcanza a ver es la luz de que sí está destapada. Ahora, ya que sabemos que está destapada, vamos a utilizar nuestro frasco, ¿sí? Ahora es momento de utilizar ya nuestro frasco. Lo vamos a abrir. Vamos a colocar un poco de acetona, ¿sí? Dentro de nuestro frasco, ¿sí? Más o menos donde pueda cubrir nuestra punta, ¿sí? Ok. Ahora hay que cerrar nuestra acetona. Ya está cerrada. Ahora vamos a utilizar lo que es nuestro encendedor. Vamos a calentarla un poco. ¿Sí? Y con ayuda de nuestro cable, ¿sí? Del cable pequeño, vamos a retirar los residuos pequeños que están todavía ahí en la punta, ¿sí? Esto nada más es para darle una limpieza a la boquilla. Vamos a, con nuestras pinzas de corte, trozamos un poco de un cabellito. Aquí yo lo tengo. No se alcanza a ver, pero está en mi mano. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tomar
Nuestro cabellito lo dejo por aquí. Voy a calentar nuestra punta. Y voy a introducir nuestro pedazo de cable ¿sí? Y solo voy a hacer algunos movimientos así. Ya que he metido mi cable, lo voy a arrojar en la acetona. ¿Sí? Cierro la tapa. Creo que eso es más que suficiente. Que tener lo más despejado nuestra área de trabajo. Ahora podemos sacar y con poca estopa vamos a ponerla, la boquilla, ¿sí? Y vamos a tomar otro poco para poder limpiarla, ¿sí? Hacemos una bolita, aquí está, la demás la ponemos en su lugar, ¿sí? Ahora, con mucho cuidado, ¿sí? De que no caiga en los ojos la acetona, la retiramos, ¿sí? Y la vamos a depositar aquí, ¿sí? Aquí la secamos, ¿sí? Ahora, con ayuda de nuestra broca nuevamente la podemos introducir, ¿sí? Y tratar de retirar todos los residuos que están aún ahí, ¿sí? Solamente la giramos para limpiar. Y como pueden observar en la broca, se va viendo como si se retiraran residuos como carbonizados. Por ejemplo, ahí no sé si se alcancen a percibir, pero bueno. Ok, ahora para retirar todo esto negro vamos a utilizar de la misma acetona que utilizamos, ¿sí? La sumergimos un poco y ahora comenzamos a limpiar, ¿sí? Como pueden observar, se le está retirando todo lo que estaba dañado. Por ejemplo, aquí está negro, damos unas cuantas pasadas con la acetona, ¿sí? Y queda limpio, ¿sí? Ok, ahora de este lado retiramos todo lo que es ceniza del encendedor. Por ejemplo, aquí hay que retirar esos trazos. También aquí. Entre más acetona tenga nuestra estopa, es mucho mejor, ¿sí? Nuevamente damos este baño de acetona en toda nuestra cabecita de nuestra boquilla, ¿sí? Para que quede nuevamente como nueva. Es importante que no tenga ningún residuo, ¿sí? Por ejemplo, ahí se aprecia que aún tiene residuos. Hay que tallar y tallar hasta que se retire, ¿sí?